Si quieres saber cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de invalidez de origen laboral, si deseas saber cómo se liquida esta pensión y si también quieres saber qué sucede si al momento en que te califiquen la invalidez no alcanzas a obtener un 50% o más de la pérdida de la capacidad laboral, este video es para ti. Hola, espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Tu Abogado Laboralista. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario. Si en este momento te encuentras trabajando, si de pronto sufriste un accidente laboral o adquiriste una enfermedad laboral, o si tal vez ya te encuentras pensionado y te está pagando la pensión, la ARL, pues este video es para ti. Así que te invito a que te quedes conmigo y lo mires hasta el final. Iniciemos. ¿Qué es la pensión de invalidez de origen laboral? Pues bien, la pensión de invalidez de origen laboral es una prestación económica que consiste en pagarle una renta mensual a una persona que, bien sea por una enfermedad de origen laboral o por un accidente laboral, haya obtenido una pérdida de la capacidad laboral que sea superior al 50%. Ahora, ¿quién paga esta pensión? Pues bueno, déjame decirte que la entidad encargada de pagar esta pensión es la ARL, pero debes tener en cuenta lo siguiente. Si la empresa no te afilió a la ARL y tú llegas a adquirir una enfermedad de origen laboral o te llegas a accidentar en el trabajo y te llegas a invalidar, quien debe pagarte directamente esta pensión es la empresa. Ahora, también puede suceder lo siguiente, y esto es muy común en Colombia, que a ti te pongan a trabajar pero que no te hayan afiliado, o que te afilien, pero te pongan a trabajar desde el primer día. Y puede suceder que lamentablemente ese primer día de trabajo sufras un accidente y te invalides. Pues déjame decirte que en este sentido no va a ser la ARL quien tendrá que pagarte a ti esta pensión de invalidez, sino que será directamente la empresa. Porque resulta que la ARL empieza a cubrir los riesgos a partir de las 24 horas de la afiliación del trabajador. ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder acceder a este tipo de pensión? Pues bueno, realmente son dos requisitos muy sencillos. El primero, lógicamente, que te encuentres afiliado a una ARL. Y el segundo es que si obtuviste una enfermedad o adquiriste una enfermedad de origen laboral o sufriste un accidente en el trabajo, pues que te hayan adelantado todo el proceso de calificación, y que una vez adelantado todo este proceso de calificación ante la ARL, ante la Junta Regional de Calificación, ante la Junta Nacional de Calificación, pues hayas obtenido una pérdida de la capacidad laboral que sea igual o superior al 50%. Y aquí hay una gran diferencia respecto de la pensión de invalidez de origen común. Cuando hablamos de una pensión de invalidez de origen laboral, la norma no nos exige que tengamos semanas previas cotizadas. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a hablar de un profesional que se llama Felipe Covaleda. Él es una persona que está recién egresada de la universidad y consiguió su primer trabajo. Nunca antes había trabajado en la vida. Y él es un ingeniero electrónico. Lo contratan como residente en una obra. Y llevando 15 días de trabajo, lamentablemente se cae de un tercer piso y queda parapléjico. Esta persona nunca antes había cotizado ni a pensión ni a riesgos laborales y pagaba salud o estaba en el régimen subsidiado de salud. En ese sentido, a esta persona no le pueden negar su pensión de invalidez con el argumento que no había cotizado
a pensión anteriormente. Recuerda, cuando la pensión es de origen laboral, el riesgo lo empieza a cubrir la ARL a partir de las 24 horas. Así que esta misma persona pudo haberse accidentado al segundo día y pudo haber quedado inválido a partir de ese accidente. Y desde ese momento tiene derecho a que le reconozcan y paguen su pensión de invalidez de origen laboral. ¿Desde qué momento se reconoce y se paga la pensión de invalidez? Pues bien, la pensión de invalidez se paga desde la fecha de estructuración. ¿Cómo conocemos nosotros la fecha de estructuración? Pues la fecha de estructuración saldrá en este dictamen de pérdida de la capacidad laboral, la cual nos determinará tanto el origen como la fecha de estructuración. Te voy a poner el mismo ejemplo del señor Felipe Covaleda. Imaginemos que el señor Felipe se accidentó en el trabajo el 14 de mayo del año 2020 e inició todo su trámite de calificación. Y el trámite llegó hasta la Junta Nacional. La Junta Nacional de Calificación dijo que si bien el accidente fue el 14 de mayo del 2020, la fecha de estructuración como tal de la invalidez fue el 24 de octubre del mismo año. Esto quiere decir que a partir del 24 de octubre del año 2020 en adelante, esta persona tiene derecho a que le paguen su pensión de invalidez. ¿Cuánto te tienen que reconocer y pagar de pensión de invalidez? Pues bien, para ello nos tenemos que remitir al artículo 10 de la Ley 776 del año 2002. Y aquí tenemos dos situaciones. La primera, que tú hayas obtenido un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral entre el 50% y el 66%. De ser así, a ti te tendrán que pagar una pensión sobre el 60% de tu ingreso base de liquidación. Y la segunda situación es que hayas obtenido un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral superior al 66%. En este sentido, te tendrán que reconocer una pensión sobre el 75% de tu ingreso base de liquidación. Ahora, es muy probable que con base a esta invalidez tú quedes dependiendo de la ayuda de tu esposa, de tu hijo, de algún familiar o de algún amigo que te ayude con tus cosas básicas. En tal sentido, entonces tu pensión se incrementará en un 15%. Y recuerda, la pensión de invalidez de origen laboral nunca podrá ser inferior a un salario mínimo ni superior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Te recuerdo que ofrezco mis servicios de asesoría jurídica para todos los colombianos que se encuentren tanto dentro como fuera del país y te puedo asesorar y también te puedo ayudar a reclamar tu pensión, bien sea de vejez, de invalidez o de sobreviviente. Así que si deseas contratar mis servicios, bien sea de asesoría o para ayudarte a reclamar cualquier derecho laboral o pensional, lo que tienes que hacer es escribirme por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Recuerda, solamente escribir por WhatsApp a ese número, porque si llamas o si envías mensajes de texto, nadie te responderá. Continuemos. Bueno, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si te llegas a pensionar por invalidez de origen laboral y tú venías aportando normalmente para tu pensión, bien sea en Colpensiones o en un fondo privado? Pues déjame decirte que en tal sentido, tú estás en todo tu derecho a que te devuelvan esos aportes. Recuerda que cuando estás en Colpensiones, esa devolución de aportes se llama indemnización sustitutiva. En cambio, cuando estás en un fondo privado, esa devolución de aportes se llama devolución de saldos y tiene dos componentes.
El primero es que te van a devolver lo que tú tengas en tu cuenta de ahorro individual. Pero puede suceder que tú en algún momento estuviste afiliado en Colpensiones, luego te trasladaste para el fondo privado. De ser así, ese traslado generó un bono pensional. En tal sentido, se hace la redención anticipada del bono pensional. ¿Y desde qué momento se hace esa redención? Desde la fecha de estructuración de tu invalidez. ¿Qué sucede si llegas a obtener una pérdida de la capacidad laboral inferior al 50%? Pues bien, déjame decirte que si obtienes una pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 50%, estás en todo tu derecho y la ARL está en toda la obligación de pagarte una indemnización. Esta indemnización oscilará entre 2 salarios mínimos y 24 salarios mínimos. Ahora bien, si este llega a ser tu caso, recuerda que la empresa está en la obligación de volverte a recibir en el trabajo, es decir, te tendrá que reintegrar y lo tendrá que hacer en el mismo cargo que venías ocupando. Pero si, por ejemplo, ese cargo ya se ocupó, pues te tendrán que reubicar en un cargo en el cual te garanticen que vas a recibir el mismo pago y tendrá que ser un cargo en igual o mejores condiciones de las que venías recibiendo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que la información que te he brindado en este día te sea muy útil. Si conoces a alguien a quien le pueda servir esta información, te invito a que se la compartas. Te recuerdo que mi nombre es Aldo Machado. Yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario. Si te ha gustado este video, te invito a que me apoyes con un me gusta y, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu tiempo y recuerda que yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Chao.